Gracias por acompañarnos como todos los días y quédense pegaditos a la pantalla de la televisión pública porque lo que viene realmente es alarmante. Es crudo el tema. El doctor Arnaldo Dubín es jefe de terapia intensiva del Hospital Otamendi. Doctor Dubín, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo están? Bien, a ver, confírmeme el número, si es posible. 7 de cada 10 personas que ingresan a una terapia intensiva o un tratamiento de terapia intensiva, porque en muchos lugares no, las UTI ya están saturadas y tienen que utilizarse otros lugares como tal, no sobrevive. 7 de cada 10 en este momento en la Argentina fallece. Bueno, yo simplemente me refiero a datos que dio a conocer el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En terapia intensiva, en este momento hay una mortalidad del 67%. Estos no son datos propios, son datos de la provincia de Buenos Aires, pero que seguramente reflejan una Y en su situación hospital, en el que lugar, en su terapia intensiva, ¿cuál es el número? eh, nosotros tenemos mortalidades que son más bajas, pero esto en definitiva hay que tomarlo como algo ilustrativo de lo que ocurre en todo el país. Eh, y precisamente, nosotros el año pasado habíamos hecho un estudio en el que analizamos la mortalidad de los pacientes más graves de terapia intensiva, los que están ventilados mecánicamente. Y en ese estudio encontramos una mortalidad del 57%, que es sustancialmente menor a la que ahora se ha referido por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y precisamente este aumento abrupto de la mortalidad es el marcador más sensible de la situación de colapso sanitario que estamos viviendo. Esta es la cuestión. Doctor, No está, sí, consultarle, a raíz de lo que usted está señalando, ¿cuáles son las causas por las cuales quienes están internados en una sala de terapia intensiva mueren? ¿Está relacionado con la gravedad justamente del coronavirus, que es más fuerte el virus? ¿Está relacionado con la situación médica, sanitaria, de cansancio que hay en este momento en el personal, en los trabajadores de la salud? ¿Cuál es la razón? bueno, esta es una cuestión muy importante. Lógicamente, y este es un tema que analizamos muy bien en este estudio al que le hacía referencia, es un estudio multicéntrico que se hizo en todo el país, un estudio que involucró pacientes ventilados mecánicamente con COVID y que ahora va a ser publicado en una revista científica muy prestigiosa, Lancet Respiratory Medicine. En este estudio nosotros quisimos saber no solamente cuál era la mortalidad que teníamos en el país, sino compararla con la de otros lugares, tanto del primer mundo como de países como el nuestro, y además ver cuáles eran los determinantes independientes de la mortalidad. Y predeciblemente, la mortalidad, que en este estudio fue el 57,6%, estuvo vinculada a las características de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, el compromiso respiratorio, cardiovascular, renal, predeciblemente también a el paciente, la edad del paciente, las enfermedades preexistentes, obviamente también con las características del tratamiento, cómo se hizo la ventilación mecánica. Pero aparecieron dos datos que fueron muy importantes, otros dos predictores independientes de mortalidad. Uno fue la intubación afuera de la terapia intensiva. Claro. Una cuestión que en este momento, por la saturación que tenemos, se ha transformado en algo común. Es decir, que si los pacientes se intubaban y se ventilaban mecánicamente en una guardia, en un shock room, a esos pacientes les iba peor. Obviamente porque son sectores que no están primariamente preparados ni en lo físico, ni en lo tecnológico, ni tampoco en el personal. Y el otro determinante independiente de la mortalidad fue el momento de internación del año. Usted sabe que cuando aparece una enfermedad nueva, lo esperable es que la mortalidad vaya disminuyendo con el correr del tiempo, porque los equipos médicos adquieren experiencia, conocimientos, surgen nuevos tratamientos. Acá fue exactamente al revés. Si se internaba en septiembre, octubre o noviembre, le iba mucho peor que en abril o mayo. Y esto estuvo
claramente vinculada a la atención del Claro, sistema. claro. Y dentro de la atención del sistema hay algo que es fundamental, la fatiga de los trabajadores, El cansancio. fundamentalmente de fisiólogos y de médicos. Sí. Y como yo siempre digo, la fatiga es fácil de entender si uno piensa en el ejercicio. Salimos a correr y cuando nos cansamos, por más voluntad que pongamos, corremos más despacio. Nos cansamos, En la doctor. terapia, A ver, los pacientes se mueren más. está claro, doctor, es decir, teníamos más oportunidad de vida en una terapia intensiva en el mes de abril, mayo del año pasado, que la que tenemos hoy en día. Otro tema delicado, y a veces uno lo toma, doctor, con cierta liviandad en una nota, lo habla, pero son temas dramáticos, terribles. En este momento, los comités de ética de los hospitales, de los sanatorios en nuestro país, ¿ya están decidiendo a quién le intentan salvar la vida y a quién no? Mire, esto es muy difícil de poder deslindar porque es algo que resulta inherente a cada institución, pero desde la perspectiva muy clara que en este momento en todas las instituciones hay un montón de pacientes que están internados en habitaciones comunes y que en otro tiempo hubieran estado internados en terapia intensiva y que no lo están porque no hay camas. Si tenemos en cuenta también que ya es una práctica común intubar y ventilar mecánicamente afuera de la terapia intensiva, porque en la terapia intensiva no hay camas, evidentemente ya se está haciendo una priorización en los pacientes que entran a la terapia intensiva. Funcionen o no funcionen esos comités de ética. Lamentablemente la imagen que vimos todos, que sufrimos todos de Lara en un pasillo de un hospital en Santa Fe, puede ser una postal cotidiana. Doctor, usted mencionaba a Lara, justamente. Nos quedamos con ese tema por un dato puntual. Sabemos que bajó la edad de fallecimiento respecto a quienes se han contagiado COVID. ¿A cuánto bajó esa edad? Habida cuenta de que los mayores de 65 años ya en su gran mayoría tienen al menos una primera dosis. Sí, esto es muy claro. Cada vez son menos los pacientes mayores de 65, 70 años. Hay una disminución en el grupo etario que entra a terapia intensiva. La verdad que todavía no hay datos no muy duros, pero una estadística de una evaluación parcial que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva encontró una edad media de 53 años. Y lo que nosotros vemos cotidianamente son pacientes jóvenes, incluso sin enfermedades previas. Y en este sentido también son paradigmáticos los datos que dio el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Durante la segunda ola fallecieron 15 mujeres embarazadas. Y esto que digo de la provincia de Buenos Aires, con seguridad ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Doctor, usted hace un mes le pidió al presidente de la Nación que tomara medidas como las que están tomando en este momento, restricciones de estas características, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, a ver, un apartado para los que todavía siguen sosteniendo el no a cualquier tipo de restricciones, el no a los cuidados, dándole un costado político y no sanitario a todo esto. Miren, acá no hay ninguna duda que si llegamos a esta etapa de la pandemia es porque las actitudes personales han sido descuidadas, porque no hemos usado barbijo, no hemos guardado las distancias, hemos hecho reuniones en ambiente cerrado, no nos lavamos las manos, no hay ninguna duda de todo esto. Y también es cierto que cuando las responsabilidades individuales no alcanzan, el Estado debe ejercer la suya propia. Y yo creo que acá también han fallado los estados. Yo cuando hace 4 semanas catalogaba el DNU del Poder Ejecutivo como tardío e insuficiente, paradójicamente, desde la política, desde gobiernos y desde medios de comunicación afines, se atacó ferozmente a esas medidas. Hubo funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires que hablaron de estado de sitio. Se judicializó una cuestión estrictamente sanitaria. La fuerza de los hechos, la crudeza de los hechos, hizo que esos mismos sectores que antes boicotearon las medidas, que antes no hicieron ningún tipo de control,
finalmente se plegaran a las medidas implementadas por el presidente de la Nación. Pero ahora yo veo que nuevamente se está planteando la nimiedad de la presencialidad para la semana que viene. A mí me parece que tenemos que parar con estas cosas. Lo mismo que la forma en que medios de comunicación parecen rescatar a esos grupúsculos insignificantes, delirantes, terraplanistas, que ayer salieron a manifestar. A mí me parece que la realidad patética que estamos viviendo en las terapias intensivas, donde estamos pasando zozobras continuamente, donde estamos viendo el sufrimiento, la muerte de gente joven y sana como ya un hecho habitual, es lo que tenemos que tener como prioridad. A mí me parece que estas restricciones implementadas por el Poder Ejecutivo era lo que todos esperábamos. Y yo tengo que confesarle que en lo personal, el jueves de la semana pasada sentí un enorme alivio cuando escuché lo que anunciaba el presidente. Doctor, y en este sentido, ¿usted cree que podría, bueno, se repetirían las restricciones recién, después del 31 de mayo, el primer fin de semana de junio? ¿Usted cree que alcanzan, teniendo en cuenta que son 9 días, luego se vuelve a una restricción más flexible y recién se retoma el primer fin de semana de junio? ¿Alcanza eso? Mire, tendremos que ver cómo evoluciona la curva de los contagios. Sin ninguna duda, 9 días solos no alcanzan. Pero yo entiendo que era la medida inicial en una situación política que no era favorable. Veníamos, le reitero, de una situación en donde la posibilidad de cualquier restricción era abiertamente resistida. Entonces, ahora empezamos con estos 9 días. A mí me parece que son fundamentales y tendremos que reevaluar cómo seguir. Me parece que si algo hemos aprendido de la pandemia es que no hay cuestiones que sean muy previsibles. Entonces, tenemos que tener en mente que seguramente vamos a necesitar nuevas restricciones. Estamos viviendo una tragedia sanitaria sin precedentes. Ya se perdieron más de 75.000 vidas en el país. Así que estas restricciones tenemos que entenderlas como un puente para seguir salvando vidas y esperando que lleguen las vacunas, y que aparentemente ahora sí están llegando con un ritmo diferente, y que esto pueda finalmente cambiar la evolución de la enfermedad. Así es, y además llega el frío y las campañas de vacunación todavía están en una etapa inicial, así que bueno, hay que ganar tiempo. Doctor, muchas gracias, muy amable por su relato, por más crudo que sea, nos pone en situación, nos pone en un lugar de saber dónde estamos parados, porque hay tanto bombardeo informativo que usted que está ahí adentro, en una terapia intensiva, nos ayuda a mirar las cosas desde otro lugar. Buenos días, muchas gracias.